Bueno, esta temática está relacionada a la geopolítica de la actualidad, o sea, cuáles son los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Desgraciadamente tenemos una guerra que ya lleva años, que es la que produjo la OTAN en contra de Rusia. Es una guerra que han utilizado, ¿cierto?, a Ucrania como el peón de arrastre para entrar a un conflicto que destruyó prácticamente a Ucrania. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los jóvenes que están huyendo de su país porque los quieren reclutar y mandar al frente. Nosotros sabemos que esta es una barbaridad y nadie quiere ir a la guerra. Que la guerra es lo peor que le puede suceder a los pueblos. Ha quedado demostrado lo resentida que quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las atrocidades que vinieron. ¿Quién provoca estas guerras? Bueno, las provocan evidentemente los intereses que tienen que ver con la industria armamentística y el mundo financiero muy ligado al mundo bancario. Por ejemplo, la banca Rothschild europea es la que puso al presidente de Francia. Y este presidente ha sido un funcionario de la banca Rothschild. La banca Rothschild puso a el presidente, el primer ministro en Inglaterra, en el Reino Unido, y también puso al primer ministro en Alemania. Entonces, estas potencias europeas van a seguir fogoneando permanentemente el conflicto en Ucrania porque están interesados, por ejemplo, con el real. Cuando el presidente Trump les plantea que tiene que aumentar el presupuesto de cada uno de estos países para comprarle armas, ¿a quién? Para comprarle armas a Estados Unidos. Esto puede llevar, de acá a 5 años se prevé que Alemania esté lo suficientemente adaptada a una nueva guerra que obviamente la quiere lidiar con Rusia, porque Ucrania ya no da más. Quisieron buscar que Polonia tomara la posta de la guerra con Rusia y obviamente los polacos dijeron que no. Es una barbaridad lo que está sucediendo porque ¿quién quería quedarse con las mejores tierras, feraces tierras de Ucrania? Y bueno, BlackRock. ¿Quiénes son BlackRock? Un grupo de empresarios sionistas que buscan quedarse con los mejores negocios, como hacen con las deudas externas de los países. Prestan dinero a mucho interés para que después esos países entren en bancarrota y tengan que entregar sus recursos naturales. Entonces, esta guerra de desgaste que pretendían hacer de Rusia no solo les salió mal, sino que el conflicto que está produciéndose en Oriente Cercano y en Oriente Medio llevó a que Rusia aumentara el precio del barril del petróleo y sea un negocio redondo. Dejó de venderle a los europeos gas y petróleo y le está vendiendo a China, le está vendiendo a la India, le está vendiendo a Malasia, a otros clientes, mejorando su condición de países exportadores. Pero este no es el único conflicto que hay en Europa. Otro gran conflicto larvado que hay en Europa es el conflicto del Ártico. Por eso Trump quiere quedarse con Groenlandia. Porque dice, de esa manera, si no, el Ártico prácticamente está dominado por Rusia. Han demostrado que los barcos chinos rápidamente llegan por el Ártico a Europa con sus productos. Entonces, es un problema geoestratégico de orden internacional. ¿Quién controla las aguas que se van descongelando del Ártico? Fíjense que a China la pretenden atacar con el trípode que es Japón, Corea del Sur y Taiwán. ¿Qué pasa? Corea del Sur no quiere entrar en ese conflicto porque Corea del Norte es una superpotencia misilística y lo demuestra en cada uno de los desfiles que hace. Además,
dice que puede llegar a participar en el conflicto en el Oriente. Cuando Kim, que es el actual presidente de Corea del Norte, aprieta un botón, puede mandar misiles a 3 lugares, ¿sí? A Corea del Sur, a Taiwán y a Japón. Con lo cual, por más que Japón ahora, al igual que Alemania, pretenda mejorar y rearmarse y buscar ser una potencia militar, esto no va a ser de la noche a la mañana. Van a pasar algunos años. Entonces, vivimos en un mundo lleno de conflictos y de problemas reales. Trump se dio cuenta que desde el punto de vista tecnológico, China lo está superando con creces. ¿Por qué? Porque la producción de ingenieros de China es enorme, a diferencia de la producción de ingenieros en Estados Unidos. Trump no quiere reconocer que el dólar dejó de ser moneda fuerte a nivel internacional, especialmente en el tema petrolero, que la tecnología ha sido absolutamente superada por los chinos. Imagínense, China tiene ejército de robots, con lo cual ni siquiera necesita mandar al frente a sus propios soldados. Entonces, la situación hay que analizarla desde distintos lugares. Desde lo que es el Commonwealth, que quiere cerrarse, o sea, la Comunidad Británica de Naciones, que quiere cerrarse, ¿no es cierto?, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y obviamente el Reino Unido con algunos países de África. Pero en África está sucediendo un fenómeno extraordinario, que es la liberación de las excolonias, tanto de Francia como de Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, porque China lleva créditos muy baratos, lleva producción de carreteras, producción de puertos y ayuda tecnológica a cada uno de estos países que tienen como elemento importante a un futuro próximo, una gran cantidad de población joven, a diferencia de Europa, que es un gran asilo de ancianos, y a diferencia de Estados Unidos, que tiene una gran población mexicana, por eso Trump lo quiere expulsar como sea, que en algún momento hasta van a tener un presidente de origen mexicano o cubano. Bueno, hay un funcionario norteamericano que es de origen cubano. En fin, la situación política mundial es muy grave. La guerra que desataron Estados Unidos e Israel contra Irán le salió mal. Ellos creían que iban a ser como en Venezuela, que descabezaban la cúpula y entraban. No, acá le avisaron a la Ayatollah Khamenei. Sin embargo, rápidamente los persas, los iraníes, que tienen más de 8.000 años de historia, recompusieron su conducción. Y además tienen una estrategia de que cada comandante puede operar de acuerdo a su buen destino, dado que aunque haya problemas en otras zonas, cada uno puede obrar libremente, siempre en la defensa de su territorio. Así que tenemos que tener en claro que la situación se va empeorando, porque al no haber urea, imagínense, la producción de alimentos se ve muy, muy complicada. Si el conflicto llegara a derrapar muchísimo, la situación en Israel sin ser incontrolable, el presidente argentino ha fijado la creación de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv para que las familias judías vengan a refugiarse en la Patagonia. Por eso se han facilitado inclusive planes de vivienda, planes de crédito, planes incluso de jubilaciones. Ya se han cometido bastantes errores con respecto al tema del agua, por ejemplo. Hay una empresa israelita que es la que está manejando en varias provincias argentinas el tema del agua, que no es un recurso menor, es un recurso importantísimo, vital, si ustedes quieren.
¿Qué pasó, por ejemplo, cuando la empresa francesa de aguas dijo en Bolivia, miren la barbaridad, que el agua de lluvia se la iban a cobrar a los y bueno, ahí se levantó el pueblo y desapareció la empresa francesa de Bolivia. Digamos que el capitalismo de corte salvaje es capaz de hacer cualquier persona, como esto de querer cobrar el agua de lluvia. Obviamente, en Israel, por ejemplo, cuando la guerra de los 6 días se apoderan de las alturas del Golán, porque bueno, de las alturas del Golán se concentra el agua que puede ir a regar, por ejemplo, zonas de Palestina. Tanto es así que, con respecto al tema de la guerra, cuando Irán ataca todas las bases de Kuwait, de Qatar, de Arabia Saudita, ¿qué está destruyendo, entre otras cosas? Está destruyendo un arma mortífera que tiene que ver con el desplazamiento de las nubes. Durante 15 años no llovió en Irán. ¿Por qué? Le preguntará usted. Bueno, precisamente porque Estados Unidos tiene una tecnología para desplazar a las nubes y llevarlas a otro lugar. Con lo cual quisieron hacer que las mesetas de Irán sean un enorme desierto. Bueno, no lo han logrado porque gracias a Alá, dirían los musulmanes, se han podido destruir todas estas herramientas tecnológicas que tenía Estados Unidos instaladas en las bases de este mundo de las monarquías petroleras, ¿cierto? Que obviamente, ¿de quiénes van a ser aliados? Bueno, de la British Petroleum, que es británica, de la Shell, que es británica holandesa, y de la Exxon, que es de la familia Rockefeller. Estas empresas son las que permanentemente generan guerras, y las guerras, las últimas muchas, se hicieron por el petróleo. Fíjense, por ejemplo, ¿qué hicieron en Irak? Primero generaron una guerra muy larga de casi 8 años entre Irán e Irak, porque Saddam avanza sobre Irán y provoca una guerra fogoneada por Estados Unidos. Entonces, claro, esta guerra también es una guerra de petróleo. Ya vamos a ver por qué. Irán de a poco va avanzando y destruyendo a los ejércitos de Irak. Entonces, ¿qué pasó? En un momento, cuando ya veían que todo no podía seguir avanzando, dejan de combatir y piden la paz. Mientras, 8 años de desastre para Irán, porque la revolución de los ayatolás, que había avanzado muy bien, obviamente fue frenada por esta guerra que hicieron los países de la OTAN y tenían el Zelensky en ese momento era Saddam Hussein. ¿Qué hace Saddam Hussein cuando termina la guerra? Invade Kuwait. ¿Por qué invade Kuwait? Dice, me tengo que cobrar todo lo que gasté y todo el desastre de la guerra. Entonces, eso le da pie a Estados Unidos para invadir. ¿Y por qué invadir? Bueno, para quedarse con todos los recursos que podía, especialmente los recursos del petróleo, pero los recursos arqueológicos. Dicen las malas lenguas que hasta los norteamericanos se llevaron de Irak un portal para las personas que se dedican a otros saberes, a otros conocimientos que tienen que ver con lo esotérico. Estos portales tienen que ver con el tablado del tiempo, para el pasado, para el futuro o a otras galaxias. Bueno, los norteamericanos descubrieron, ubicaron el portal y se lo ubicaron. Otra guerra que tiene que ver con esto. Cuando Muammar Gaddafi, presidente de Libia, el norte de África, propuso hacer un banco africano para hacer las grandes obras públicas que necesitaba África y hacer un gran río subterráneo para que el desierto sea un vergel y se puedan producir alimentos, extrañamente
descubrieron que era un tirano, avanzaron sobre Libia y la destruyeron, quedándose fundamentalmente con esto. Entre otros, Italia, que tiene muchos intereses en Libia, y también Francia. Por eso decimos, si vamos más atrás en la guerra y en el tiempo, acá, en la zona de Bolivia, Paraguay, en el famoso Chaco boreal, una zona muy terrible, muy desértica, se produjo una guerra. Por allá, por los años 30, la famosa guerra entre el Chaco, que estaba sostenido económicamente por la Exxon, y la Shell, que estaba sostenido en ese momento, sosteniendo a Paraguay. Y bueno, ahí se armó una guerra del petróleo porque se creía que había una guerra feroz, donde Argentina surge, gracias a Lamas, con el primer premio Nobel de la Paz por, bueno, plantear la necesidad de parar la guerra que estaba destruyendo a dos pueblos hermanos. Entonces, lo que está pasando en el mundo en este momento es querer destruir a una potencia petrolera como Irán, que casualmente, fíjense, desde el punto de vista geopolítico, controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 25% del total del crudo del mundo, y donde pasa, por supuesto, muchísimo gas. ¿Qué hizo Irán destruyendo fábricas de las monarquías petroleras? Entre otras, destruyó, por ejemplo, las fábricas de urea. Entonces, ¿qué es lo que se avecina en el mundo para dentro de un año, 2 años, 3 años? Si hoy se declarara la paz, la recomposición de las fábricas puede llegar a durar entre 3 y 5 años. O sea, no va a haber urea para todos los campesinos y empresas productoras de alimentos en la zona del sudeste asiático, que obviamente son los mayores productores y consumidores de alimentos. Entonces, se viene una hambruna, pero además también se viene una falta de energía, especialmente la energía del petróleo y la energía del gas. Con lo cual, lo que se avecina van a ser momentos de gran incertidumbre, porque va a aumentar el precio de los combustibles, se van a achicar en muchos países en el tiempo el consumo, por ejemplo, de nafta se va a ver parcializado. Hay países que han decretado que la semana laboral dure de lunes a jueves, para evitar, bueno, el traslado y todos los gastos energéticos que significa mover los aparatos productivos de cada país. Entonces, estamos ante una situación muy delicada, estamos ante una situación muy confusa, porque la prensa internacional está manejada por el sionismo, le mienten al público en general, le dicen que, bueno, que Estados Unidos ganó la guerra, después de 40 días Israel también ganó la guerra. Sin embargo, no muestran la destrucción en Tel Aviv, la destrucción en Hebrón, la destrucción en Jerusalén, que provocaron los misiles y los drones iraníes. Es cierto que Irán también sufrió muchas pérdidas, pero ¿qué pasa? Sabiendo esto que se venía, sabiendo que en algún momento iban a dar el zarpazo en contra de Irán, los iraníes se prepararon y tienen ciudades enteras bajo tierra llenas de misiles. Entonces, esto puede ser catastrófico si continúa, si sigue avanzando. Por eso tanto China como Rusia están sosteniendo proyectos de pacificación en la zona del Medio Oriente. Nosotros creemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque Irán, cuando hace la revolución de los ayatolas, expande su planteo por el pueblo musulmán. Acá vemos
un tema que tiene que ver con lo religioso, ¿no es cierto? La mayoría del mundo musulmán es de origen sunita y la cabeza política de los sunitas está precisamente en Arabia Saudita, que son socios con Estados Unidos y socios con Gran Bretaña. En cambio, los chiitas, los más revolucionarios, los más orientados hacia lo popular, son los persas, o sea, Irán. Y ahí domina un sector importante de musulmanes que son los chiitas. Los chiitas avanzaron sobre otros pueblos musulmanes. Por ejemplo, tenemos el caso de los hutíes en el Yemen, que son los que colaboran con Irán. Tenemos el caso de Hezbolá, al sur del Líbano, que también colaboran con los iraníes. Y, por supuesto, los palestinos permanentemente han sido apoyados y defendidos. Si nosotros tomamos, por ejemplo, Irak, que es un gran país, a pesar de haber tenido la guerra con Irán, la mitad de la población de Irak es chiita. O sea, que va a colaborar con Irán cuando las papas queden, si no lo están haciendo ahora. A esto hay que sumarle cantidad enormes de células dormidas que tienen los chiitas, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. O sea, que no hay que azuzar al diablo, ¿cierto? No hay que seguir provocando más guerra, no hay que seguir provocando más desinteligencia entre los pueblos. Hay que buscar tranquilizar los ánimos, buscar la paz y no seguir incrementando el uso de armas nucleares que va a traer un apagón terrible en el mundo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, desde el punto de vista esotérico, las cosas que decía Parravicini, va a venir una gran guerra y se van a refugiar entre 300 y 400 millones de almas en el Triángulo de la Paz, que significa la América del Sur, en este caso Argentina, donde nosotros tenemos que ser una tierra de paz y dar una mano amiga a todos aquellos que quieran vivir con sus familias en forma tranquila, trabajando, estudiando y generando un progreso para la humanidad. Bien, vamos a un pequeño corte. Sí. Siguiendo con la temática de la energía, vemos que las energías alternativas no han logrado recomponer o sustituir a la energía convencional, o sea, al petróleo y al gas. Acá tenemos información de primera agua de la Agencia Internacional de Energía, donde dice, por ejemplo, vamos a ver la relación entre la producción de crudo y las necesidades del mundo. Por ejemplo, las necesidades más importantes, obviamente, casi el 40% están en Asia, en la zona Asia-Pacífico. Si estamos hablando de la India, estamos hablando de China. Y la producción prevista para este año está en Medio Oriente, donde está el conflicto. El 30% del total de la producción de crudo está, y de gas está en Medio Oriente. Entonces, es urgente que se pongan de acuerdo las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, Rusia y China, que haya una reunión de los tres y que resuelvan el problema de la paz. ¿Por qué? Porque si no, la hambruna que ya está prevista, si mañana se declara la paz, va a ser mucho peor. Porque ya hay escasez de alimentos y escasez de productos en algunos lugares. Si a eso le sumamos la escasez de medicamentos, uno de los mayores productores del mundo de medicamentos es la India. ¿De dónde obtienen la materia prima? O sea, ¿de dónde obtienen los elementos que genera la industria petroquímica? Bueno,
la obtienen precisamente del gas que viene de Medio Oriente. Entonces, hay que ir evaluando todas estas cuestiones, hay que ir haciendo proyecciones, hay que ir teniendo una prognosis acertada de los problemas que va a tener la humanidad si esta guerra continúa. Imagínense ustedes que la zona de América del Sur necesita el 32% de la demanda de petróleo, pero nosotros producimos el 8% y tenemos que Rusia es un gran productor y que llega a casi todos los países. Entonces, hay que evaluar cómo podemos resolver los problemas de la demanda del petróleo, que va a seguir encareciéndose, y de la producción de petróleo. ¿Cómo salimos de esta encerrona? Bueno, tenemos que salir con mucha habilidad, con mucho juego diplomático. Irán no tiene ningún problema en frenar la guerra siempre que se respete. Acuérdense la última declaración de paz. La hizo Estados Unidos, la hizo Irán, sin embargo, Israel dijo que Hezbolá no entraba en esa negociación de la paz. Bueno, siguió atacando el sur del Líbano y atacaba precisamente el lugar más débil del mundo árabe, porque el Líbano está fracturado en 1000 pedazos, con etnias diferentes, con grupos religiosos diferentes, un país que recibió mucho, una incruenta lucha permanente y no permite el restablecimiento de un Líbano que vaya creciendo. Si nosotros no jugamos para la paz, la guerra va a continuar. Y desgraciadamente, Israel permanentemente sigue con sus planteos belicistas, ¿cierto? Arrastrando, como lo hizo hasta ahora, a Estados Unidos, y los meses pasan rapidísimo. ¿Qué puede pasar si en el mes de noviembre en Estados Unidos pierde Trump? Si pierden los republicanos y ganan los demócratas, bueno, la guerra se tiene que terminar ya. Y eso no solamente trae problemas a nivel mundial, dado que el dólar dejó de ser la moneda de cambio, sino que, por ejemplo, los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más otras 20 naciones, muchas de ellas del mundo musulmán, que se han sumado a los BRICS. ¿Por qué? Porque los BRICS plantean, tenemos que fortalecer cada una de nuestras propias monedas. Imagínense la importancia de la moneda en el manejo interno de cada nación. Por ejemplo, Brasil, que es una potencia demográfica en América del Sur, con su moneda resuelve sus problemas de la economía interna, del desarrollo. Ni que hablar de China, ¿no es cierto? La moneda china está en 90 países del mundo, incluso en la Argentina. ¿Por qué? Porque ellos dan un yuan y dicen, bueno, compren nuestros productos y paguen los demás. Entonces, estos nuevos actores que están desarrollando alternativas al dólar generan al mundo bancario y al mundo financiero de Occidente grandes problemas que no los van a poder resolver porque nadie creía, y ahora están poniendo las bombas al termo, nadie creía que Irán le iba a hacer una guerra tan dura, ¿cierto? Pasaron 40 días y Trump dijo más o menos 4 o 5 veces que ya habían ganado la guerra. Escúchame, ganar la guerra significa, por ejemplo, dominar el estrecho de Hormuz, controlar qué petrolero pasa, qué barco lleno de gas pasa, qué barco lleno de contenedores como los de los chinos pasan o no pasan. Entonces, el que controla el territorio es el que controla la política,
Y en este caso el exterior no lo controlará. Por más que Estados Unidos a Israel dicen que ganaron la guerra. Bueno, la guerra no solamente no se ganó, sino que desgraciadamente el conflicto continúa. Por supuesto, hay coletazos de estos conflictos. Por ejemplo, Trump dijo que como el Reino Unido no colaboró con el conflicto contra Irán, ellos podían llegar a desconocer la soberanía de Malvinas de Inglaterra. ¿Para qué? Para hacer una jugada política acá en Argentina a favor del presidente Milei. ¿Cuál sería la jugada? Bueno, como el gobierno viene en caída libre en todos los aspectos, cerrando pymes, cerrando negocios, habiendo más desempleo, la imagen, la caída de la imagen del presidente Milei es terrorífica. Se habla de un 2%. Imagínense esto trasladado a los votos. Entonces, ¿qué quiere hacer Trump para evitar que en las futuras elecciones del año 27 caiga Milei? Para que pueda volver y presentarse, quiere hacer una jugada importantísima por el tema Malvinas, porque saben, porque ya está estudiado, que el tema Malvinas es un tema unificador. ¿Por qué los ingleses no le entregan? Bueno, porque en este momento ya están explotando el petróleo del mar adyacente a Malvinas junto con compañías judías, porque están explotando la pesca, con españoles que le dan los permisos de pesca, con polacos, con chinos, porque precisamente la unión de las dos grandes corrientes marinas, la corriente cálida del Brasil y la corriente fría de la Antártida, produce una gran cantidad de pesca en esos lugares. Si a la pesca y al petróleo de Malvinas le sumamos la producción de los nódulos polimetálicos, que son los que corretean abajo en el sur, tenemos, claro, adaptar una tecnología para que lo pueda sacar debajo del mar. Pero eso hay níquel, bromo, cadmio, hierro, bronce, lo que se le ocurra. Otro elemento, el cuarto elemento por el cual los ingleses no quieren entregar Malvinas, la producción de algas, que es el alimento del futuro. Entonces, algas y krill, imagínense lo que significa desde el punto de vista del potencial proteico que tendría nuestro pueblo, nuestra nación, porque esas son riquezas de todos los argentinos que la están depredando los ingleses, los judíos y algunos de sus socios en la pesca. Entonces, hay muchos elementos que van a jugar en el futuro próximo, incluso de la Argentina, producto de este conflicto internacional que estamos viviendo en Medio Oriente y que esperamos que en poco tiempo se arme una paz duradera, o sea, donde se respeten a todos los contendientes y se respeten los plazos de alto fuego, que basta de tirar misiles fuera de órbita, fuera de tiempo, destruyendo al pobre pueblo, a los civiles que son los que peor la paz, ¿cierto? Así que bien, seguiremos con estos temas en la próxima actualización de la geopolítica